Buenas tardes, jóvenes. En clases anteriores hemos definido la derivación externa o la derivada externa. Y ahora vamos a ver los operadores del análisis vectorial en términos de la derivada externa. Entonces, aquí nosotros continuamos con el mismo esquema que veníamos trabajando. Primero vamos a ver la divergencia. Vamos a decir que nosotros tenemos un P, que es un espacio afín real n-dimensional asociado con el espacio vectorial B, ¿está bien? Y que está definido una forma de volumen que pertenece a este Ln de B. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos esto, el espacio afín con el espacio vectorial asociado y una forma de volumen definida. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir que para un subconjunto de nuestro espacio afín P ¿está bien? Del espacio vectorial suave, o disculpen, del campo vectorial suave. Del campo vectorial suave, vamos a decirle Y. ¿Está bien? Y. Tomamos la diferencial, la n forma diferencial. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Este va a ser D, el operador de Hodge, la estrella Y. Vamos a tomar nosotros esta forma. ¿Está claro? Nosotros aquí lo que tenemos es lo siguiente, que este operador es un operador que digamos que actúa, le voy a llamar así a este conjunto, que actúa sobre B y lo que hace es, nos pasa del L1B, que es el espacio, el espacio vectorial, ¿está bien? B, el mismo espacio en esencia, un conjunto, nos lo traslada al covariante n-1b. Entonces, esto lo que hace es, si yo tengo un espacio una vez contravariante, me lo pasa a un espacio n-1 veces covariante. Por lo tanto, si esto que está aquí es n-1 veces covariante y tomo la derivación externa, todo esto es n veces covariante. ¿Está claro? Por eso decimos que tomamos esta n forma diferencial. Esto es el operador de Hodge de la forma de volumen. Es decir, este operador está asociado con la forma de volumen. Ya lo hemos visto antes. Y este operador D es la derivación externa. Entonces, nosotros lo que tenemos es esto.
esta n forma diferencial. Ahora, el espacio, ¿está bien? El espacio lineal lambda n de b es unidimensional. Es unidimensional. Entonces, la n forma de operador de Hodge y evaluado en un punto y la forma de volumen son proporcionales en cada punto P. Entonces, nosotros tenemos este espacio es unidimensional, significa que cualesquiera dos vectores, este que pertenece a este y la forma de volumen que pertenece a este, son proporcionales entre sí. ¿Está bien? En cada punto P que pertenece a la región de definición de nuestro campo vectorial Y. Entonces, nosotros tenemos esa relación. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, nosotros vamos a partir de aquí definir lo que es la divergencia. ¿De qué manera? Definición. El coeficiente de proporcionalidad ¿está bien? Cuando me refiero al coeficiente de proporcionalidad, me refiero acá, son proporcionales, ¿está claro? Son proporcionales. En consecuencia, el coeficiente de proporcionalidad entre aquí vamos a poner D, Hodge, y omega se denomina divergencia. Se denomina divergencia del campo vectorial Y. Entonces nosotros tenemos, según esta definición, que D, Hodge, Y, el operador estrella Hodge Y, es igual a la divergencia del vector Y multiplicado por la forma de volumen. Entonces, nosotros tenemos que la divergencia depende del campo vectorial sobre el cual está actuando, pero también va a depender de la forma de volumen. ¿Está claro? También de la forma de volumen. Es decir, no es independiente de la forma de volumen que nosotros tomamos en este espacio. Por eso, en diferentes sistemas de coordenadas donde la forma de volumen cambia, la divergencia, si bien es cierto, tiene una forma habitual, se escribe de manera distinta. En estos términos, o en función de esta definición, nosotros podríamos decir o escribir divergencia de Y poner de esta forma la forma de volumen, o divergencia
de y esto forma de volumen. Es decir, nosotros podríamos utilizar también estas notaciones alternativas. Cualquiera de estas notaciones es común. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que la divergencia de y, lo que hace, tengo yo que evaluarlo en un punto. Siempre nosotros evaluamos la divergencia en un punto. Y esta divergencia, vuelvo a repetir, depende, este valor, no depende solamente del punto, depende también de la forma de volumen que nosotros hemos tomado en este espacio. ¿Tienen alguna pregunta? Escribamos la divergencia en coordenadas regulares. La expresión de la divergencia en coordenadas regulares. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si hablamos de coordenadas regulares, estamos hablando de un x1 hasta un xn. ¿Está bien? Ya hemos visto. Y vamos a decir, en estas coordenadas regulares, nosotros sabemos que la forma de volumen es igual a un omega de x1 cuña hasta dxn. Y tenemos que este campo vectorial y se puede escribir como un y k derivada con respecto a xk. Estos ya sabemos que son nuestros vectores unitarios. Son nuestros vectores unitarios. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Por lo tanto, vamos a tener que la divergencia de y va a ser igual. Jóvenes, esto, digamos, como que pasa a dividir, pero hay que tener eso mucho cuidado, pero obtenemos 1 sobre omega, la derivada de omega y k con respecto a xk. Eso es lo que nosotros obtenemos, jóvenes, cuando hacemos este cálculo, cuando reemplazamos todo lo que corresponde al operador de Hodge. Y esto, a su vez, va a ser igual a derivada de y k con respecto a xk más 1 sobre omega y evaluado en omega. ¿Está bien? Y evaluado en omega. Esto también podemos escribirlo. Podemos escribirlo de la siguiente forma. La derivada de y k con respecto a xk, y esto que vamos a tener aquí va a ser igual a... disculpen. Aquí tenemos más el vector y de el logaritmo natural de omega. Entonces, esta es la forma. Esta es la forma que nosotros tenemos. A ver, vamos a demostrar esta expresión. Vamos a probar que esto efectivamente es así. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es escribir esta expresión en coordenadas. ¿Está bien? Es decir, ya en su representación de coordenadas. Tenemos, entonces, en primer lugar, vamos a tener lo siguiente. El operador estrella de este vector y, por definición, es omega, el símbolo delta de Kronecker, y aquí vamos a tener k,
I1 hasta In-1 YK de X I1 producto tensorial de X y N-1. Esto va a ser igual a la sumatoria desde los I1 hasta los I sub K, en ese orden, siempre menores. Este factor se mantiene igual, epsilon E I1 y N-1. Disculpen, jóvenes. Este es N-1. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Un momento. Sí. YK de X y 1, esta vez cuña de X y N-1. Bien, hemos expresado esto, claro, ¿está bien? En términos de el producto externo, ¿está bien? Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros que evaluar es lo siguiente, este elemento que está acá. Si nosotros tenemos que este conjunto de índices K y 1 y N-1 pertenecen a 1, N. Cuando me refiero a que pertenecen a 1, N, significa que son un ordenamiento de estos índices. ¿Está claro? Donde todos son distintos. Y decimos de que se cumple esta relación de que todos los I están ordenados decrecientemente. Entonces, disculpen, jóvenes. Entonces, el factor que nos representa este símbolo de Kronecker, es decir, el epsilon, K y 1 y N-1, es diferente de 0 solo si se cumple lo siguiente, que estos valores I1 y N-1 forman, o sea, un conjunto ordenado, una N-1 tupla, que es así, 1, K-1, K más 1, N. Es decir, solo van a ser diferentes de 0 si es que son un orden, tienen un orden, el mismo orden que está acá. ¿Está bien? Si no tienen ese orden, voy a tener de que se van a repetir dos términos apartes. Entonces, esto nos va a querer decir lo siguiente, que el epsilon K1, K menos 1, K más 1, hasta N, ese término o todas las combinaciones posibles de estos nos van a dar menos 1 a la K menos 1. ¿Por qué? Porque el K va a tomar diferentes valores. Ten en cuenta que aquí hay una suma, ¿está claro? Aquí hay una suma y el K va a tomar los valores correspondientes. ¿Está bien? Un momentito. Aquí me olvidé un K. Entonces aquí también hay una suma con lo respecto a cada índice arriba y abajo se suma. Y diferente cero solamente va a ser en los casos donde el K corresponda a su valor. Donde no corresponde a su valor voy a tener dos
que van a ser iguales a 0. Por eso aquí tengo menos 1 a la k menos 1. En consecuencia, esta expresión se puede escribir de la siguiente forma. Este operador de Horst-Y va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta n menos 1 a la k menos 1 omega y k de x1 cuña de x k menos 1 cuña de x k más 1 cuña de xn. Entonces ya tenemos esta primera parte. Luego tenemos que aplicar la derivada externa. Al aplicar la derivada externa hay que tener en cuenta lo siguiente. Aplicamos la derivada externa considerando que, o teniendo en cuenta que dx y cuña de xy es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener lo siguiente, que este d asterisco y va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta n menos 1 a la k menos 1. Vamos a tener la derivada de omega y k. Y aquí cuña de x1, cuña de xk menos 1, cuña de xk más 1, cuña de xn. Esto va a ser igual. Tomamos la derivada. ¿Está bien? Tomamos la derivada. Y aquí, al momento de tomar la derivada, vamos a tener la sumatoria k igual a 1 a la n. Esto es de orden k. Ustedes saben que cuando yo tomo una derivada, voy a tener que considerar esos símbolos. ¿Está claro? Entonces, aquí aparece un ddk. Aparece acá y va a tener que moverse hasta este sitio. Si el ddk aparece acá, lo voy a mover hasta acá. Significa, voy a permutarlo k menos 1 veces. Por eso el k menos 1 desaparece y nos queda la derivada parcial de omega yk. Un momentito, sí, aquí me faltó colocar el dk, el de xk, que aparece cuando tomo esto. No, disculpen, no, aquí no. Aparece recién el siguiente. Sí, cuando ya tomo la derivada parcial, cuando ya lo tengo específico de xk, entonces de xk y todo esto simplemente lo copio abajo. Listo, tenemos esto. Aquí voy a poner todavía el k a la menos 1. O el menos 1 a la k a la menos 1. Bien, ahora sí. Esto es igual. Disculpe, joven. Este lo llevo hasta acá y desaparece el k a la menos 1. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Esto se queda. Esto se queda. Aquí tenemos esto hasta aquí. Este pasa aquí, ya lo hemos permutado. Y a continuación tenemos todo esto. Listo, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, podemos escribirlo de forma breve. Y esto va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta n, la derivada de omega y k con respecto a xk
y todo esto por dx1 cuña dxn. Y podemos ya colocarlo simplemente así, derivada de yk de xk. Estamos ya obviando la sumatoria porque índices que se repiten arriba y abajo implican suma. De x1 cuña de xn. Listo, ya tenemos esto. Ahora, nosotros tenemos esto que igualarlo con la forma de volumen. ¿Está bien? Tenemos que igualarlo con la forma de volumen. Entonces, la forma de volumen, nosotros ya hemos dicho que es esto. Entonces, igualando a la forma de volumen, voy a escribirlo acá, obtenemos derivada omega y k con respecto a xk de x1 cuña hasta dxn. Esto es igual a la divergencia del vector y multiplicado por omega y por esta expresión. Disculpen, jóvenes. Y por todo esto. Listo. Entonces, de aquí es evidente que la divergencia del vector y es igual a 1 sobre omega. Este omega pasa a dividir, este factor con este son iguales, así que los coeficientes tienen que ser los mismos, de la derivada de omega y k con respecto a xk. Bien, y entonces ya tenemos la divergencia. Ya tenemos la divergencia. Una vez que está aquí, jóvenes, no es complicado demostrar esto. En primer lugar, aquí expandimos y en segundo lugar, aquí vamos a poner el y sub k en su forma explícita, así. Entonces, lo que aquí tenemos es 1 sobre omega yk, la derivada de omega con respecto a k. Eso es lo que tenemos aquí. Y una vez que lo desarrollamos, obtenemos esta expresión. ¿Está bien? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Este último cálculo es necesario que lo haga o no? No, profesor. No es necesario. Muy bien. Entonces, nosotros vemos que la divergencia está asociado con la forma de volumen y nos está dando la proporcionalidad entre este operador que hemos definido, está bien, este operador que hemos definido y la forma de volumen. Para culminar esto de la divergencia, vamos a decir lo siguiente. Sea que en el espacio vectorial B está definida, es decir, ya está establecida la orientación, es decir, es un espacio orientado, y omega G. Saben que omega G es la forma métrica de volumen. ¿Está bien? Generado por el tensor métrico G. G, que es igual a G y J de XY, producto tensorial de XJ. Entonces, nosotros tenemos esto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, acordémonos de que esta forma métrica de volumen es igual a más menos raíz cuadrada de gamma de x1
cuña de xn, donde este gamma no es otra cosa que el determinante de Gram. ¿Está claro? El determinante de Gram o el determinante del tensor métrico, en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos. Significa que este más menos omega es nuestro omega. ¿Está bien? Entonces, omega es igual a más menos la raíz cuadrada del valor absoluto del determinante. Aquí, si es más, están definidas positivamente, o sea, la orientación es positiva, si es menos, la orientación es negativa. En este caso, nosotros vamos a tener que la divergencia de Y va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de gamma, la derivada de la raíz cuadrada del valor absoluto de gamma, Y sub k, sobre derivada de sub k. Jóvenes, ustedes ya han visto, o en todo caso, deben de haber visto esta forma en algún texto de relatividad. ¿Está bien? En relatividad justamente este es el factor que acompaña al volumen. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de YK con respecto a XK más 1 sobre raíz de gamma Y evaluado en la raíz de gamma. Y esto no es otra cosa que de YK con respecto a XK más un medio el vector Y evaluado en logaritmo natural del valor absoluto de gamma. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a utilizar si es que está definida una forma métrica de volumen. Ejercicio. Comprobar las siguientes propiedades de la divergencia. Que la divergencia de X más Y es igual a la divergencia de X más la divergencia de Y. Y que la divergencia de F por Y es igual a Y, evaluado en F, más F, divergencia de Y. Jóvenes, aquí vuelvo a repetir, este Y evaluado en F solamente para que lo acuerden. Acuérdense que Y es igual al YK derivada con respecto a K. Significa que el Y evaluado en F es igual a YK, la derivada de F con respecto a XK. Y esto no es otra cosa, o sea, ya poniéndolo así, Y vectorialmente por el gradiente de F. ¿Está bien? Simplemente para que tengan ustedes la relación. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que corresponde a la divergencia en términos de la derivada externa. Ya, estas son formas tradicionales, formas que se utilizan habitualmente. Lo anterior es en términos de la divergencia.